A Putin le faltan manos para tapar sus graves problemas, y si no, miren lo que se acaba de confirmar en las últimas horas. La economía de Rusia cruje y el Kremlin quiere imponer más impuestos para sostener el costo de la guerra. Los que están apoyando al régimen también lo van a pagar. Vladimir Putin planea aumentar impuestos a consumidores y compañías para financiar el conflicto en Ucrania, según el borrador presupuestario del 2026, en medio de una desaceleración económica y previsiones negativas. Atentos porque el dictador ruso está entrando en pánico. El gobierno de Rusia ha decidido trasladar a la población y a las empresas el peso financiero de la guerra en Ucrania, según se desprende del borrador presupuestario para el 2026, presentado por el Ministerio de Finanzas. El plan contempla un aumento de impuestos, tanto para consumidores como para el sector empresarial, en un contexto donde el crecimiento económico se desacelera y las previsiones oficiales se tornan cada vez más pesimistas. El documento, que aún debe ser aprobado por la Duma estatal, prevé que el gasto en defensa se mantenga prácticamente estable el próximo año, financiado principalmente a través de nuevas cargas fiscales. Entre las medidas propuestas destaca el incremento del impuesto al valor agregado, el IVA, del 20 al 22%, así como la reducción del umbral a partir del cual las pequeñas empresas deben comenzar a abonar este tributo, que pasaría de 60 millones de rublos, alrededor de 738.000, a 10 millones de rublos, en este caso serían 123.000. Además, se plantea la producción de un nuevo impuesto del 5% sobre el juego. Estas iniciativas fiscales surgen en un escenario de ralentización económica. El propio gobierno ruso anticipa que el crecimiento del Producto Interno Bruto se reducirá al 1,3% durante el 2026, una cifra muy inferior al 4,1% registrado en el 2024 y por debajo de las proyecciones anteriores, que estimaban un avance del 2,5% para este año y del 2,4% para el próximo año. De acuerdo con cifras preliminares del Ministerio de Finanzas dictadas por medios de prensa internacionales, el presupuesto sugiere que el gasto en defensa disminuirá levemente en el 2026 hasta los 13 billones de rublos, frente al récord postsoviético, en este caso que se ha puesto en la mesa de 13,5 billones de rublos alcanzando este año. No obstante, el déficit presupuestario se mantendrá en el 1,6% del Producto Interior Bruto en el 2026. Analistas consultados por CNBC advierten de que la sociedad rusa está siendo llamada a financiar directamente el esfuerzo bélico. Alexander Kolian, investigador principal del Center for European Policy Analysis, señaló en un análisis reciente que a medida que el crecimiento económico se estanca y los ingresos disminuyen, Moscú ya no puede recurrir al estímulo fiscal que impulsó la expansión durante los primeros años de la guerra, optando en este caso en cambio por medidas de austeridad que amenazan con asfixiar aún más a la economía civil. Colliander añadió que la estrategia financiera para el quinto año de conflicto es clara. El Kremlin intentará salir adelante sin grandes aumentos de gasto, trasladando en cambio los costos de la guerra a toda la sociedad. Por su parte, Alexandra Prokopenko, investigadora del Carnegie Russian Eurasia Center, afirmó en un análisis publicado que el nuevo presupuesto confirma que la sociedad rusa está pagando la guerra. Prokopenko describió el presupuesto del 2026 como cada vez más parecido a un compromiso entre el sector militar y los economistas, y subrayó que la factura la pagará el pueblo ruso, que enfrentará nuevas subidas de impuestos. Prokopenko precisó que aunque el gasto en defensa nacional podría descender del 13,4 billones de rublos a 12,6 billones durante el 2026, una caída del 4,2%. El presupuesto para seguridad nacional y fuerzas del orden aumentará, en este caso, un 13%. La sangrienta invasión iniciada en el 2022 por Rusia provocó una transformación profunda en la economía rusa,
marcada por un aumento masivo del gasto público en defensa y en el complejo militar industrial. Este impulso contribuyó tanto al crecimiento económico como a la aceleración de la inflación agravada por las sanciones internacionales, la escasez de mano de obra, la presión salarial y las restricciones de oferta. El alza de precios, especialmente en productos básicos como la mantequilla y la carne, ha afectado directamente a los consumidores rusos. El Banco Central de Rusia ha intentado contener la inflación mediante tasas de interés elevadas, lo que encarece el crédito para las empresas y constituye un freno adicional al crecimiento. Los últimos datos disponibles indican que la inflación alcanzó el 8,1% en agosto, mientras que la tasa de referencia del Banco Central se situó en el 17%. El ministro de Finanzas, Anton Silvanov, defendió ante la agencia estatal TASS la decisión de aumentar los impuestos a consumidores y empresarios, argumentando que esta vía es preferible a incrementar el endeudamiento, lo que podría alimentar la inflación. Silvanov explicó a TASS que un aumento descontrolado de la deuda pública conduciría a una aceleración de la inflación y, en consecuencia, a un incremento de la tasa clave. Por el contrario, la decisión de equilibrar el presupuesto mediante subida de impuestos de margen al Banco Central para relajar la política monetaria, la tasa clave es fundamental para el crecimiento de la inversión y de la economía. Consultado sobre la posibilidad de un aumento en el presupuesto de defensa, Silvanov sugirió que la seguridad nacional será una prioridad creciente para el régimen ruso, con gastos destinados a afrontar tareas y desafíos adicionales. Bueno, señores, está claro que Putin está tomando de su propia medicina. Los problemas no han hecho más que empezar. Y bueno, pues ya vemos cómo los rusos que están experimentando la devaluación del rublo, altas tasas de interés, el aumento de la inflación, ahora les van a aumentar los impuestos y bueno, pues ellos no están apoyando la guerra porque está claro que están indirectamente apoyando la guerra, pues ahora van a tomar de su propia medicina y conforme pasan los días, Rusia cada vez es más pobre, porque está claro que las sanciones por parte de Occidente sí que están funcionando, a pesar de que evidentemente el dictador ruso está guardando las distancias, está proyectando una falsa realidad, pero sí que se están comiendo todos esos problemas. Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes y nos vemos en el próximo vídeo.